Ahora, la fe, en Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la creencia de lo que no se ve. Tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados por fe y tenemos paz con Dios. Ahora, cada vez que nosotros pensemos y decimos que la salvación es por obras, no es cierto. La salvación es por fe. Como dice incluso en otros versículos como Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo pueden buscar. Ahora en Romanos 5:2 dice, el siguiente versículo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me parece que este versículo es muy claro, porque aquí nos está diciendo que solamente por la fe es que nosotros podemos alcanzar la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Ese regalo inmerecido que Dios nos dio fue su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él y a través de Él tengamos vida eterna, creyendo en Él como nuestro Salvador personal. Por fe tenemos entrada ¿a dónde? A la gracia, es decir, al Señor Jesucristo, a la salvación. Vemos en unas áreas de seguridad, como por ejemplo en Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. He aquí Dios es, ¿qué es? ¿Qué decía? Salvación mía. Es decir, que solamente Dios es nuestra salvación. El Señor Jesucristo es el único Salvador que podemos tener. No hay nadie más. Dios es el único mediador, como dice también la Biblia en Romanos, entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el único mediador? Jesucristo hombre. En 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El creyente, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Y esa vida eterna la va a gozar en el cielo con el Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínense ese instante cuando estemos en el cielo y podamos ver a Dios cara a cara. Ni siquiera me lo puedo imaginar, va a ser indescriptible ese momento. Va a ser, como se dice, surrealista. Al recibir a Cristo nos convertimos en, así es, hijos de Dios. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hay que recordar, no es tanto que nosotros lo hayamos escogido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, como dice también la Biblia. Es decir, Dios ya sabía quiénes iban a decidir aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero como les vuelvo a decir, Él no te va a obligar y amenazar y a decir, ¿sabes qué? Tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador y te va a insistir. Él no va a hacer eso, porque ella sabe quiénes van a ir al cielo con Él. Antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quién eres tú. Y si es que tú vas a ir al cielo o al infierno, Él ya lo sabe también. Pero depende de ti, tú tienes la decisión para tomar si te vas al cielo o si te vas al infierno. El creyente es hecho santo y sin mancha. Hay que recordar que si el creyente, bien dice la Biblia que somos santos para Dios, Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Evidencias de la seguridad de la salvación. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso es muy cierto, porque el amor de Dios es el mayor gesto o evidencia y ejemplo de amor. Si tú crees en Dios, aceptas el amor de Dios, tú eres capaz de amar a otras personas. Así esa persona te ha hecho cosas malas, tú eres capaz de reflejar el amor de Dios porque tú lo has aceptado. Pero si no tienes el amor de Dios, pues obviamente no puedes ser capaz de amar a una persona que te ha lastimado. Es decir, que permaneces en muerte y por ello tu destino final es el infierno. Entonces pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos, porque somos capaces de amar, porque recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En 1 de Juan 4:13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra cosa que también les puedo decir es que en la Biblia dice que si tú eres hijo de Dios, y Dios, como dice la Biblia, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si tú eres una persona que dice que eres creyente, ¿ok? Porque has ido a la iglesia o porque lo aceptaste cuando eras muy pequeño y X motivos, eso ya depende de ti. Pero si tú te das cuenta que haces muchas cosas que no deberías estar haciendo, ya sea en tu vida personal, con otras personas, en tu manera de pensar, pero tú ves que Dios no te castiga, o que Dios no te disciplina, o no hace nada, dice incluso la misma Biblia que tengas cuidado, que no vaya a ser que seas la Biblia lo dice, un bastardo. Es una palabra muy pesada y muy, para mí personalmente es mala. Ah, Significa que en realidad no eres un hijo de Dios, ¿ok? Porque es un hijo de Dios cuando hace las cosas mal, lo siente, sabe cuando está haciendo algo malo, y porque es el Espíritu Santo el que está hablando en tu corazón, es el que te está diciendo: hey, detente, lo que estás haciendo está mal, lo que estás pensando está mal, no lo estés haciendo. Pero si tú no lo sientes y tú simplemente sigues andando normal de la vida y ni siquiera Dios te castiga, ni te disciplina, ni nada, puede ser que ni siquiera seas hijo de Dios o hija de Dios en primer lugar. Así que te aconsejo que te autoexamines y te des cuenta si es que en realidad eres hijo o hija de Dios o no. Porque si no lo eres, te vas a ir al infierno. Y la misma Biblia dice que en aquel día, cuando estemos todos presentes a Dios, muchos le van a decir: pero, Señor, yo en tu nombre hice muchas cosas, en tu nombre hice esto y lo otro. Y el Señor, ¿qué les va a responder? Nunca os conocí, apartados de mí. Otra vez una mala palabra le dice: malditos. Ay, muy fuerte para mí. Apartados de mí, a ir al infierno, porque está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, Jesucristo permanece en quién, en nosotros. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, como lo que hemos leído hace rato, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces los creyentes veremos a Dios. ¿Está bien? Y en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye. Ojo, aquí hay varias palabras clave. Esta es la confianza que tenemos en Él. Primera palabra, confianza. ¿Ok? Confianza. No solamente es que tú creas en Dios. Sí, yo creo en Dios. Es que tú confíes. Yo sé que muchas veces cuando puede ser que estés enfermo, puede ser que hayas perdido a alguien, puede ser que pienses que Dios te ha abandonado, pero no es así. Dios está contigo en todo momento. Lo único que tienes que hacer es abrir tus ojos y darte cuenta
y aprender a confiar. Tienes que confiar en Dios. Y aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, en Él, que si pedimos, aquí dice, no solamente dice que preguntes, o que, sí, solamente dice que si pedimos alguna cosa, no conforme a lo que tú quieras, es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios te va a escuchar. Pero ¿qué tienes que hacer? Es confiar en Dios, pedir a Dios, y es que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios. No, recordemos, el Señor Jesucristo le dijo antes de morir, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, a Dios, a su Padre, le dijo, si por mí fuera, de mí pase esta copa, que él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él iba a sufrir mucho en la cruz y que iba a morir. Él sabía. Y como humano, él no si por él fuera, como él dice, que él no sufriera eso. Pero ¿qué dice? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa es la parte difícil que todos nosotros tenemos que entender. Es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, cual sea, y que no la entendamos en el momento, pero tenemos que aceptar y decidir, y que nosotros dependemos de Dios. No dependes de tus propias fuerzas. Dependemos de Dios. Y Dios hará su voluntad en ti, pero tienes que dejar que Él obre en tu corazón. Porque así como Dios no te va a obligar a ti que lo aceptes para recibirlo como Salvador, Él tampoco va a obligar en ti el hacer su voluntad si tú no primero decides aceptarla y abrir tu corazón a Él. Entonces, cuando el creyente pide, Dios nos oye. Así es. Y ya para terminar, vemos entonces en esta lección que Jesús promete vida eterna a los que creen en Dios, como vimos en Juan 10 del 27-28. Pertenecemos a Dios porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, como vimos en 1 Juan 4-13. Y al recibir a Cristo nos convertimos en hijos de ¿qué? En hijos de Dios, como dice en 1 Juan 3:2. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la lección, que seguramente la voy a terminar dividiendo en 2 partes porque creo que ha sido un poco larga, la verdad. Espero verlos para la siguiente lección, que va a ser sobre la oración, si me parece. Y es bastante, un poco controvertido, por así decirlo, porque yo sé que la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que cuando oréis de esta forma, Padre nuestro que está. Pero hay una forma que tenemos que orar. Dios la dijo. ¿Por qué tenemos que orar? Bastante por hablar. No voy a empezar a dar la siguiente lección todavía, pero espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.